¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Espero que ustedes estén bien y que la estén pasando muy bien. Bueno, el Evangelio de esta mañana es una cita que tiene una expresión, es un pasaje que a mí me gusta mucho, pero particularmente porque en este diálogo, en estas citas, pues vemos una expresión tan directa, tan personal, tan única, que sin duda alguna es fácil ponernos de frente de nuestro Señor y hacerse el protagonista de este diálogo. Lo voy a poner al frente para que tú lo sigas conmigo en esta. Vamos a ver. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, el versículos del 1 hasta el 18. Es el encuentro con el Señor resucitado por parte de María Magdalena. Cuando va al sepulcro, al amanecer, dice la palabra de Dios, todo estaba oscuro y vio que la losa había desaparecido. Echó a correr y fue justo donde se encontraba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde está, dice ella. Estaba María afuera, junto al sepulcro llorando, y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el sepulcro. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les contesta, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Una expresión directa, personal. Y ella responde, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. Entonces Jesús le dice, María, y ella vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Bueno, eh, vamos a tratar de escudriñar algo que me encanta hacer, con ideas un poquito sueltas este pasaje. Eh, el primer día de la semana, María Magdalena vino en la mañana. En el griego de algunos manuscritos dice la palabra erketalproi, que significa que viene temprano, ¿no? Aún no tan temprano que aún está oscuro, ¿no? Bueno, la gente creía que el espíritu de una persona muerta permanecía a los alrededores de la tumba por al menos 3 días. Así que comúnmente solo se visitaba la tumba durante los primeros 3 días después del entierro. Ahora, las leyes religiosas prohibían las visitas durante el sábado, así que lo más temprano que María podía visitar la tumba era al ocultarse del sol, o sea, todavía en la oscuridad, en la tarde del sábado, y en que termina el sábado y comienza el primer día de la semana. Nuestra tradición coloca la visita ya muy cerca del amanecer del domingo, pero Juan nos dice que es temprano, ¿no? Aquí dice, y que es el primer día
de la semana y sigue oscuro. O sea, no era el atardecer del sábado, que era una opción en la que pudiera ser visitado, sino ya empieza el primer día de la semana, es el domingo y sigue oscuro. Ahora, ninguno de los evangelios, si nosotros vemos Mateo en el capítulo 28, en el primer versículo, como vemos Lucas, habla de esto como el tercer día después de la crucifixión. Es más bien el primer día de la semana. Ojo con eso. No dice viernes, sábado, domingo. O sea, ya es el tercer día. Se refiere como el primero de la semana. Quizás quiere enfatizar ese nuevo día lanzado por nuestro Señor en la resurrección. De ahí que aprendemos que el primer día de la semana, el más importante de acudir a nuestro Señor, pues es el domingo, no el sábado, como los judíos lo tenían en tradición. Este evangelio también ha usado, si tú te fijas aquí en la palabra obscuro y obscuridad varias veces. Mira, estaba obscuro, no. Vamos a buscar dónde lo recogeré. El Padre me ha muerto. Ok, aquí está la palabra oscuro. No. Generalmente eh, se trata de una obscuridad espiritual. En este evangelio, el evangelio de San Juan, la palabra oscuro está en varias citas del evangelio. Por ejemplo, podríamos checar el evangelio en el capítulo 1, en el versículo 5. No. Podríamos checar el capítulo 3. Déjeme ver si aquí puedo abrir una palabra para poderte el Evangelio de San Juan. Voy a tratar de encontrarla en el capítulo 1, en el versículo 5. Dice, y en la luz, ahí encontramos otra vez. No. Capítulo 1, versículo 5. Ahora se los voy a poner frente. Lo podemos encontrar también en el Evangelio, ah, lo podemos encontrar también en el capítulo 3, versículo 9. Miren, el 1 dice, y la luz resplandece en las tinieblas, tinieblas. No hay luz del día. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, ah, San Juan 3:9, dice algo así, ¿cómo respondió Nicodemo? ¿Y cómo puede hacerse esto? Dije 3:9, perdón. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es una oscuridad espiritual. En el capítulo 8 también vamos a ver de alguna manera esta palabra, obscuridad espiritual. No. En el capítulo 12 tal vez. Bueno, pero tal vez en este versículo que Juan utilizó la palabra oscuro sea para reflejar la obscuridad que existe en el entendimiento de María a estas alturas, ¿no? Jesús será quien encienda la luz y para ella, cuando ya vamos al versículo 16, eh, que dice, lo vamos a encontrar, ahorita se los voy a leer exactamente, 10, ay, 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 espérenme que me estoy yendo
a todo el capítulo. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, más no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Quizás en ese momento es cuando a ella le llega la luz, ¿no? Esa oscuridad se convierte en la luz. Pero por el momento, María se encontraba en un mundo obscuro, tan obscuro como el dolor y la soledad y la tristeza le permitían. Ahora, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, el Evangelio de San Marcos, por el capítulo 15, dicen que María Magdalena iba acompañada de Salomé y María, o sea, María, la madre de Jacob. Juan menciona solamente a María Magdalena. Pero si tú te das cuenta, en el versículo 2 dice, no sabemos. Dice, María fue al sepulcro cuando aún estaba oscuro. Mujer, ¿por qué lloras? No, no sé dónde lo han puesto. Se han llevado al sepulcro aquí. Dice, no sabemos. Aunque Juan solo menciona a María, te das cuenta que la respuesta de María es en plural. No sabemos, dice ella. No. Bien. Ah, esto sugiere que pudo haber, por supuesto, pudo haber estado acompañada de otras personas. Juan no nos dice el propósito de la visita, pero Marcos en el capítulo 16 dice que las mujeres compraron esos aceites aromáticos para venir a ungir al Señor. Si tú recuerdas, José y Nicodemo habían hecho lo que habían podido hacer, dado ese escaso tiempo que ellos tuvieron para la llegada, antes de la llegada del sábado. Entonces, María así viene para asegurarse de que el cuerpo de nuestro Señor ha sido adecuadamente preparado y para mostrar sus respetos a un hombre cuya muerte eh, le ha herido y entristecido profundamente. Recordemos el encuentro de Jesús con María Magdalena. La había liberado de 7 demonios. Lo leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8. ¿No? Así que entendemos que para María, nuestro Señor, es alguien muy importante, es una presencia muy fuerte. Hay un gran cariño, hay un agradecimiento. La liberó. La roca que sellaba la entrada había sido, dice, quitada del sepulcro. Aquí lo dice en el primer versículo. Bueno, pues los sinópticos describen que fue removida y Mateo dice que un ángel la removió. Y en el Evangelio de San Mateo, en el último capítulo, dice que un ángel le dice a las mujeres que Jesús ha resucitado. Ahora, en Marcos, en el capítulo 16, dice que el mensajero es un hombre joven vestido de blanco. Sin embargo, cuando nosotros revisamos Lucas 24, nos dice que las mujeres entran a la tumba, pero no encuentran el cuerpo. Aquí Juan no habla de un mensajero ni de que María entró a la tumba. Tal vez lo hace o tal vez infiere de que, ella infiere que la puerta está abierta, ¿no? De la roca, la tumba está abierta.
porque Jesús no está ahí. Ella ni siquiera considera que Jesús, por supuesto, no lo va a pensar, ha resucitado de la muerte. No. Entonces, hace una conclusión bastante lógica. Alguien ha tomado el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, fueron a las autoridades imponiendo un agravio más sobre nuestro Señor. Fueron a los sacerdotes de las tumbas. ¿Se imaginan ustedes ese impacto emocional que causó al encontrar ultrajada la tumba de un ser amado? Pues María en todo esto había estado sufriendo y había estado sufriendo mucho y horrorizada, impactada, no está que la había tiempo antes liberado. María entonces reacciona yendo a Pedro y al discípulo amado, a Juan. Se han llevado el sepulcro al Señor. Ahí está el texto al frente. No. Y no sabemos en plural dónde lo han puesto. Ella ve, pero le falta ver. Ella presupone, basado en la experiencia, que los cuerpos no pueden desaparecer así por así. Probablemente las autoridades lo han removido como parte de su esfuerzo para borrar todo recuerdo de lo que venía siendo nuestro Señor en ese pueblo, ¿no? O tal vez algunos salteadores del camino robaron el cuerpo porque eso también era un problema común en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿dónde lo han puesto? No, no sabe dónde está. Bueno, ah, la presencia de los ángeles aquí. Bueno, voy a seguir aquí. Ok. María va a Pedro, pero va a Pedro. Ojo, cabeza, líder. No se nota, pero hay durante los textos ya algunos signos que van ejemplificando o que nos van mostrando la presencia o la importancia de Pedro. Era el líder de los discípulos. Pero además, Pedro y el discípulo amado se habían quedado en los alrededores. No se fueron como los otros discípulos. La presencia de estos dos hombres en la tumba sería muy importante, porque además hablamos de dos, que es el requerimiento para establecer un testimonio. No, son dos testigos legalmente hablando, el número requerido por la ley del Torá, no, para poder testificar que la tumba está vacía. Como mujer, ella no tiene ninguna posición legal como testigo, ¿no? Ahora, dice el primer día de la semana, eh, vamos a buscar aquí otra palabra importante. ah, María Magdalena. Bueno, entre este primer párrafo que ahorita estamos tratando de leer, eh, bueno, María Magdalena llora junto al sepulcro, llora junto al sepulcro. Por supuesto, seguramente ni Pedro ni Juan están entendiendo todo el significado de lo que está pasando. No. Ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María quería ver lo que Pedro y Juan vieron, pero había cambiado la situación y el Señor no estaba ahí. No. Dice, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó en el sepulcro. Ella quería ver lo mismo que Pedro y Juan habían alcanzado a ver, pero la situación
era otra. El cuerpo no estaba ahí. Dice, vio dos ángeles vestidos de blanco y sentados. No, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Bien, vio los ángeles. Es interesante ver la interacción entre el Pedro y el discípulo amado. Sí, déjenme poner Los Ángeles. Me voy primero a Los Ángeles. Eso es lo que acabamos de leer ahorita. Dice, vio dos ángeles. No. María no notó las envolturas del entierro. No, eso no es lo que ella vio. Ella vio a los ángeles eh, eh, probablemente ni siquiera percibió inmediatamente que eran ángeles. No. María no parecía reaccionar después de esa conmoción de no encontrar el cuerpo del Señor, en medio de esa tristeza. No. Ese envolturas, quizás no las notó, las envolturas del entierro y ese curioso arreglo, no. Bueno, la presencia de los ángeles fue una y quizás insignificante para María. María solo tenía un pensamiento, la ausencia del Señor, enviados a ella y el resto para poderle hablar de la resurrección. No, eh, ella seguía temblando en su dolor espiritual. Dice uno a la cabecera y otro a los pies. Bueno, pues si tú te vas a Éxodo en el capítulo 25, en el versículo 18 y 19, así fueron colocados los querubines en cada extremo del propiciatorio. Así nos dice el libro del Éxodo. Bueno, los lienzos. Eh, Cuando dice que salió Pedro y los otros discípulos, ¿verdad? Para ver los lienzos, fueron al lugar, al sepulcro, los dos corrieron juntos. Mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario. Bueno, el sudario significa en griego sudarian, es el lienzo facial, el sudario que había estado sobre su cabeza. No puesto con los lienzos, sino puesto, envuelto en un lugar aparte. No. Es interesante ver la interacción entre Pedro y el discípulo amado, que por lo general pues nosotros pensamos que era Juan. Corren juntos por el trecho, pero después el discípulo amado, que sabemos que es más joven, quizás aquí lo puede demostrar, corre más fuerte y deja atrás a Pedro. Llega primero a la tumba. Algunos eruditos han dicho que van corriendo quizás como rivales, pero realmente esta teoría no se puede demostrar. No hay nada que evidencie. Lo cierto es que ellos van presurosos a tratar de comprobar lo que les ha sido anunciado. El cuerpo no está en la tumba, ¿no? Como decía, tal vez el discípulo amado es más joven y es capaz de correr más rápido,
Tal vez era motivado por su gran amor, pero cuando llega, se asoma hacia la tumba y puede ver, no entra a la tumba, ojo, se asoma hacia la tumba. Sin embargo, Pedro, que anteriormente en el Evangelio lo vimos como el más impetuoso, lo llega, lo pasa y entra a la tumba. Pareciese que Juan espera a Pedro o pareciese que le da su lugar de líder. No. Am, si Jesús se hubiera desmaterializado, el sudario estaría lo suficientemente cerca del resto de los lienzos y no habría estado enrollado. Los lienzos normalmente en el cuerpo tienen tres funciones. El primero, provee la evidencia visual de la resurrección de Jesús. El cuerpo ya no está, pero los lienzos nos recuerdan que nuestro Señor estaba ahí. Segundo, los lienzos proveen la evidencia de que el cuerpo de nuestro Señor no fue robado. No. Los salteadores de tumba no habrían tenido el tiempo de dejar, ni tampoco el deseo de dejar atrás el lienzo, que también era de lino valioso. Y ni los salteadores ni las autoridades judías hubieran tomado el tiempo para quitar los lienzos del cuerpo, retrasando así ese escape e incrementando, por supuesto, el riesgo. Claro, claro, por supuesto. ¿El riesgo de qué? De ser descubiertos. No. De hecho, en la escena de Juan lo describe. No es lo que esperaríamos en la escena de un robo o en la escena de un secuestro, ¿verdad? Bueno, y lo tercero, la tercera función de los lienzos es una función teológica, porque cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, Lázaro salió de la tumba todavía envuelto en esos lienzos fúnebres. Jesús tuvo que mandar a los presentes que lo liberaran para que Lázaro pudiera entonces tener una vida terrenal normal. Sin embargo, cuando Jesús salió, nuestro Señor salió de la tumba, lo hizo sin ser desatado ni ayudado por nadie. Tal vez esto simbolizaba que su resurrección a la vida en el orden eterno de Dios, dicen algunos de los escritores. Bueno, ¿qué pasó? El otro discípulo vio y creyó, dice el versículo 8. ¿Creyó qué? ¿Qué es lo que creyó el discípulo? La impresión es que cree que Jesús ha sido levantado de entre los muertos, aunque Juan no lo dice. En su lugar, en los siguientes 3 versículos dice que aún no sabían la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, que es el versículo 9. Algunos eruditos piensan que simplemente él cree en el informe que María está dando, que el cuerpo de Jesús ya no está ahí, pero eso parece trivial comparado con ese tono tan serio en el que la oración está escrita. Vio y creyó. Y el comentario posterior a Jesús, de Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, pues parece ser que los lienzos del sepulcro despertó algo de una fe novata en el discípulo amado y que sería fuertemente presionado a definir. Se encuentra a sí mismo en un lugar entre la esperanza y la fe, sin entender lo que ha pasado, pero sintiendo en un nivel profundo que debe de ser maravilloso.
muchos de nosotros llegamos a la fe justamente de esa manera. Creemos en un Señor a quien solamente conocemos en una pequeña parte y reconocemos todo lo incompleta que es nuestra fe. Pasados los años, nuestra fe se va profundizando y entonces nuestra habilidad para ir articulando poco a poco estas verdades de la fe va creciendo. Pero viendo hacia atrás, de cualquier manera entendemos que hay algo maravilloso que ha pasado, incluso aun cuando ésta sea inmadura y no articulada. Es muy posible que el escritor del Evangelio también sea el discípulo amado y que está contando la historia del nacimiento de su propia fe, de su propio creer. La está por fin articulando. En el versículo 9, cuando encontramos la palabra necesario, en griego vendría a ser un imperativo divino. Es importante. Llegaron a ver la resurrección, que era la profecía inspirada. No ocurriría por ninguna casualidad. La mano de Dios estaba ahí y era necesario que ocurriera. De cualquier manera, el discípulo ve más claramente que Pedro, que ve sin ver, y cree más rápido que Tomás, quien requiere una evidencia irrefutable. Dice la palabra de Dios que en el versículo 10 volvieron a los suyos. Bueno, estaban completamente seguros, convencidos de que Jesús estaba vivo. De seguro que lo habían gritado por todos los aires. Que regresen a los suyos es una conclusión, a lo mejor hasta decepcionante para esta parte de la historia que debiera de alcanzar todo un culmen, un crescendo en las emociones, en la fe, en la maravilla, en la profecía, en el shock de lo que ellos se habían encontrado. Bueno, eh, corrieron juntos y no lo vieron. Pero por otro lado, una mujer que llora junto a la tumba vacía, vieron y creyeron. Hablábamos de una fe que se va articulando. ¿Cuál es hoy en día tu experiencia? ¿Eres tú uno de esos discípulos que van articulando conforme van entendiendo? ¿Eres tú uno de esos discípulos que van viendo los milagros y entonces la esperanza va creciendo? ¿Eres uno de los que salen corriendo a buscar a nuestro Señor? ¿O eres tú quizás aquella mujer que solo se sienta llorando en la esperanza de encontrarlo? Hoy, este pasaje, ¿qué te dice a ti? Hoy, ¿qué frase, qué oración, qué expresión sería la tuya? ¿Y cuál crees tú que sería la respuesta de tu Señor? Porque como ves, responde personalmente, de una manera única y directa. ¿Cuál serías tú en el personaje del pasaje, de los personajes del pasaje? ¿Y cuál sería la respuesta de Dios, de nuestro Señor Jesús, hacia ti? Con esto te dejo esta mañana.